Hoy vamos a ver un montón de cuestiones que son de las cosas estructurales que tiene LaTeX para el momento de escribir documentos. La clase pasada vimos cómo crear un archivo base, para algunas ideas de qué cosas podemos usar para compilarlo, cómo estructurar o sea, no la estructura del documento, del archivo en sí, sino que la estructura del documento, o sea, cómo seccionarlo por partes, capítulos y todo lo demás, tipos de documentos básicos. Ahora vamos a ver cómo formatear el texto, cómo estructurar las cosas dentro del documento, o sea, cómo colocar cosas en determinados ambientes que se comportan de formas específicas y cómo extender las funcionalidades de LaTeX. Lo primero que tenemos que saber respecto del texto en sí es que el tipo suele depender del formato que yo estoy utilizando, o sea, del tipo de documento, de la clase de documento que estoy usando. Por ejemplo, Beamer por defecto usa fuentes sin serifas, que son las sans serif. Eh, no me acuerdo cómo se llama la que usa por defecto, pero Beamer usa esas por defecto, mientras que las demás clases como artículo, reporte y libro usan fuentes serifadas, básicamente la familia Roman. Pero esa configuración por defecto, aunque puede ser útil, no es la, no es la mejor. O sea, es muy dependiente de qué es lo que estamos creando, si es que esa fuente es la que deberíamos estar utilizando o no. Entonces, para eso tenemos que considerar algunas cosas básicas que tienen que ver con tipografía. Primero, tenemos tres aspectos, sin incluir cosas como color y tamaño, que son la familia, que involucra todas las cosas que son comunes a las fuentes. Ahí es donde están las serifadas, las no serifadas y las monoespaciadas. La faz, que es como se le llama al peso de la fuente, o sea, qué tan cargada está, básicamente si es negrita o no. Y la forma, que son variaciones que tiene la fuente. Las principales familias que tiene LaTeX son RM, SF y TT. Todas es con backslash text y el nombre o sea, y dos letras que representan la familia. RM son las familias Roman, SF las sans serif, las no serifadas, y las TT son las typewriter o TrueType también, que son fuentes monoespaciadas. Bueno, typewriter es de máquina de escribir, y la principal diferencia entre las familias Roman y las sans serif, o en realidad como la base, es que las sans serif no tienen como esas colitas que les colocan a las letras. Esas colitas, como por ejemplo lo que la F se pasa hacia la izquierda desde la línea vertical, o ese adorno que se le coloca en la línea del centro, se conocen como serifas. Las fuentes sin serifas no tienen eso, y por eso son más planas. Como dato curioso, en diseño, en tipografía, se prefieren las fuentes no serifadas cuando la cosa se va a transmitir por una pantalla, mientras que las fuentes serifadas son mejores para cuando uno imprime. Por eso revistas, diarios y todo ese tipo de cuestiones usan más las fuentes serifadas como la familia Roman, mientras que páginas web y cosas parecidas prefieren las fuentes sans serif. La familia typewriter es cuando ustedes necesitan que cada carácter sea del mismo tamaño. Acá ustedes pueden tener una M o una F o un espacio y todos van a tener siempre el mismo tamaño. Esa es la gracia de las typewriter. Sobre la faz tenemos dos comandos, que es el textmd, que es la serie media, y el textdf, que es la serie negrita. Eh, Hay un detalle con esta cosa, y es que cuando ustedes usan fuentes de computador, cada cada una de estas configuraciones es una fuente distinta, no es una forma diferente de dibujarlo. Pero existen ocasiones en las que no existen fuentes con esas características, por ejemplo, alguna fuente muy específica que no tiene una negrita. A veces lo que hacen los sistemas
es dibujarla varias veces con un pequeño desfase. De esa forma se da la sensación de que es negrita. Pero lo ideal sería tener una fuente por cada una de esas. Eso hace también que de repente no podamos tener algunas familias de fuentes, por ejemplo, alguna familia que queramos que sea en negrita, algún tipo de sans serif, por ejemplo, en negrita, podría no existir en la fuente que estamos utilizando. Lo que estamos viendo acá son solamente comandos para modificar cómo se va a ver el texto, no es una selección de fuentes. La selección de fuentes se hace a través de paquetes. Los paquetes los vamos a ver en un rato. Ahora la forma de la fuente, tenemos 4 en LaTeX que son Up, It, SL y SC. Up es la forma estándar vertical, It es la forma itálica, SL es slender en inglés, que es no tan itálica, pero inclinada. De hecho, creo que apenas se nota la diferencia, pero es algo así como que la itálica son 45 grados, la slender son 60. En lugar de 90 grados con respecto a la línea vertical. Es como esa la diferencia, es muy sutil y la verdad es que si no tenemos una al lado de la otra es muy poco probable que alguien la note. Y la SC es por small caps o pequeñas mayúsculas. Esa es la forma en la que nosotros deberíamos utilizar, o sea, escribir texto resaltado en mayúsculas en medio de un párrafo. No simplemente escribirlo con mayúsculas, sino que escribirlo con esta fuente que es igual que las mayúsculas, pero ligeramente más chicas. Estas son configuraciones básicas y lo que hacen cada uno de estos comandos es cambiar el texto que está entre llaves. Todos estos comandos son para resaltar pequeñas partes del texto. No está pensado para que ustedes cambien el formato completo del documento, para eso tienen que cambiar la fuente. Esa es la idea básica de estas modificaciones. Además de estos comandos, que estos son como generales, existen algunos otros que su comportamiento depende del contexto. Bueno, underline no, underline siempre lo va a subrayar, pero text normal lo que va a hacer es convertir el texto que ustedes le pasan como parámetro en la fuente original del documento. Si su fuente es una negrita en tamaño 14, text normal lo va a poner en esa fuente. Y la otra, env, es para texto enfatizado. El enfatizado es una cosa que depende, o sea, en particular, esto depende mucho del contexto. Ustedes pueden configurar el enfatizado o redefinirlo o alguna cosa parecida, pero su comportamiento por defecto depende del tipo de documento también, como muchas cosas dentro de LaTeX. Y una de las cosas que hace en el caso de Beamer, que es lo que estoy mostrando acá para hacer diapositivas, hace subraya. Pero en algunas otras configuraciones, como las de artículo, eh, coloca en itálica. Y creo que en algunas versiones muy particulares el énfasis coloca en texto normal si el texto alrededor está en itálica. Esa es la gracia del comando env. Depende del entorno en el que está para ver cómo va a enfatizar. Hay una forma corta de escribir env que es solamente em. Se usa igual, solamente es otra forma de nombrarlo. Ya. Eso respecto a estos comandos. Lo otro es algo que había mencionado ayer de los tamaños, y es que estos son relativos al tamaño del documento. Entonces, una fuente pequeña no significa 8 puntos, por ejemplo. Significa que si tengo un texto de 10 puntos, la fuente pequeña va a ser de 9 puntos, dígase la unidad de medida en tipografía. Creo que un punto corresponde a un 72avo de pulgada. Creo que es un 72avo, creo. Eh, la cosa es que para una fuente de 10 puntos, una fuente pequeña puede significar 9 puntos, pero para una fuente de 12, una fuente pequeña puede significar de 10. Entonces, todos estos comandos de tamaño son siempre relativos al tamaño base del documento. Y funcionan parecido a Appendix o Front Matter,
en el sentido de que es un switch. Yo coloco el comando y todo el resto del documento va a tener el mismo tamaño. Entonces, cuando yo quiero que solamente una parte del formato del documento tenga ese tamaño, lo que yo puedo hacer es encerrar eso con llaves y colocar el comando dentro de las llaves. Ayer les mencionaba que si ustedes colocaban las llaves, LaTeX lo consideraba como un bloque aislado. Igual que cualquier pedazo de texto normal para efectos de párrafos y cosas así, pero en sí lo consideraba aislado. Y ese aislamiento sirve para hacer cosas como esta. La última bala de esta lista la produje con exactamente ese comando. Entonces, este pedazo de texto que está más pequeño al centro, lo encerré en un par de llaves, le puse el comando small y el texto que yo quería que fuera más pequeño. Alternativamente, podemos definir el tamaño para el ambiente. O sea, yo coloco begin y el nombre del ambiente y los cambios de tamaño que haga van a ser para ese ambiente, no para lo que hay alrededor. Y en cuanto a los tamaños, pueden ver que son bastante descriptivos. O sea, son tiny, como diminuto. Script size es el tamaño que tienen los superíndices o los subíndices, como las notas al pie de página. Script size es el tamaño del numerito que aparece en esas notas. Footnote size es el tamaño de las notas a pie de página. Small es más chico. Normal size es el tamaño normal, que es el tamaño del documento, el que definimos cuando decimos que sea de 10, de 11 o de 12 puntos. Large es más grande y bueno, ahí están las opciones de tres variantes de large y huge, dos para los textos más grandes. Eso es lo básico respecto de formatear texto. ¿Queda alguna pregunta? Vamos a ver los ejemplos después eh, cuando cambia a Overleaf para mostrar. Claro, profe. ¿Sí? Ya. Eh, algo que había que mencionar. Buena parte de las cosas que voy a mostrar acá, bueno, ya las subí al Classroom, así que pueden ver esta diapositiva con los comandos allí. Pero buena parte de lo que hay acá son comandos. No, no como una gran ciencia detrás, o sea, estos son los nombres de los comandos para cambiar tamaño. Eh, pero la lógica del cambio de tamaño es la que acabo de mencionar. ¿Alguien levantó la mano? Fabián Riveros dice. Sí, profe, era una Uh -huh, pregunta. Lo que pasa es que tengo que salir a ver el tema de la TNE uh -huh. y quería saber si es que la grabación va a quedar en el Classroom o se va a subir a un Drive. Se está subiendo un drive que es el drive del Classroom. Ya, pero yo puedo acceder a la grabación del día de hoy a través del Classroom o tengo que pedir permiso. Deberían. Ya, gracias. Uh -huh. Ya. Lo que viene, la clase pasada vimos que podíamos escribir en cristiano perfectamente sin, por defecto en LaTeX. Si queremos especificar la codificación, usamos el use package input con la opción de la codificación que queremos. Pero existen muchas veces en que tenemos que colocar teclados, o sea, acentos que no tenemos en nuestro teclado. El ejemplo este de ya con la Y con tilde, lo, eh, fue algo que me puse a buscar porque yo sé que hay idiomas que usan tildes en lugares raros. Uno de ellos, que fue el que encontré, es el turcomano, que no es exactamente turco, creo que es como más tirado para Asia ese idioma y bueno, no sé, no tengo idea cómo se pronuncia, pero así se escribe la forma de decir O que ellos tienen, con una Y con tilde. Eh, entonces, si nosotros queremos hacer ese tipo de acentos extraños que en el caso de Windows, por ejemplo, no lo va a soportar, la forma en que lo hacemos es a través de unos comandos que sirven para... o sea, lo que hacen esos comandos es colocar un símbolo encima de la próxima letra.
algunas cosas que de repente pueden quedar medias enredadas en la fuente. El primero, para colocar un acento grave, es el carácter del acento grave. El acento normal es una comilla, no es el acento agudo sin nada, sino que es la comilla. El acento grave es un carácter del ASCII básico, mientras que la comilla, o sea, el acento normal no. Entonces, por eso para representar el acento agudo, que es el que nosotros usamos en castellano, se usa la comilla simple. Con el otro que había que mencionar, el último, o sea, no es eso. Ese, que es para hacer la cejilla, y la cejilla no estoy seguro, pero el T que sirve para hacer ese símbolo raro entre dos letras, ese es el único que necesita que ustedes coloquen las llaves. Todos los demás las pueden omitir porque el LaTeX, si es que ustedes tienen un comando en LaTeX que toma un único parámetro, por ejemplo una letra, si ustedes escriben el comando y la letra, lo que va a entender LaTeX es, ok, este comando se aplica sobre la próxima letra. Fin. Entonces no se va a complicar. Pero en el caso del acento ese que se hace con la T, toma como parámetro dos letras. Si yo coloco sin las llaves, va a pensar que el parámetro va a ser la primera letra solamente. Entonces eso me va a producir problemas. Ese es el único caso en el que tengo que escribir las llaves. Las llaves son para encerrar el parámetro cuando es más largo que simplemente un único carácter. Para todos los demás, podemos sencillamente colocar el comando, espacio y la letra. Ya. Es una forma distinta de escribir los comandos que tiene LaTeX. Otros símbolos que aparecen, por ejemplo, en algunas transcripciones más o menos arcaicas del latín, o más que arcaicas, medievales, son las letras dobles, como la OE y la AE. Se producen con esos comandos y algunos de esos comandos son letras que aparecen en otros idiomas. Por ejemplo, el polaco usa la L tachada, la O tachada y la A con el círculo arriba creo que los usa el noruego. Y aquí hay dos símbolos que van a resultar importantes. La I y la J en este, o sea, la J sin punto, o sea, backslash I y backslash J son para hacer una I y una J sin el punto. Cuando nosotros usamos este tipo de acentos, sobre todo cuando son raros y no son algo que esperaría el sistema que aparezcan encima de una letra, o sea, cuando usamos la técnica que les mencionaba ayer de la máquina de escribir donde el sistema coloca el dibujo del acento encima de la letra, eso puede producir conflictos con la I y con la J porque la I y la J tienen un punto. Ese punto va en el lugar del acento. O sea, cuando ustedes escriben una I con tilde, no escriben el punto de la I, colocan la tilde en lugar del punto. En el caso de que ustedes quieran escribir una J con, por ejemplo, J tongo en el caso de la coordenada, ustedes no colocan el punto de la J, colocan el tongo solamente. Para lograr eso, necesitamos colocar una I y una J sin punto. Y eso se hace con backslash I y backslash J. El caso de la J en esta fuente no la tiene, por eso es que aparece ese manchón. Los últimos dos símbolos, que son el signo de exclamación con el acento grave, nosotros no los necesitamos hoy en día porque podemos escribirlo sin ningún problema, pero si por ejemplo estuviéramos usando un teclado con distribución japonesa, los japoneses no tienen esa tecla. Entonces, de esa manera, con el backslash, exclamación o interrogación y el acento grave, podemos escribir el signo de apertura de pregunta, de exclamación y pregunta respectivamente.
Esos son símbolos que podemos utilizar y sobre los guiones hay que hacer una diferencia entre un guión, dos guiones simples y tres guiones simples. Esos comandos van a dibujar distintos guiones que puede que no se vean iguales, pero puede que eso sea más de la fuente. Ortográficamente hablando, hay tres tipos de guiones. El de cuando ustedes colocan palabras como el de Dona Macazar que aparece acá, ese guión es más corto que todos los demás. Ese es el guión básico, por así decirlo. Entre dos rangos de fechas, o sea, entre dos números, que es lo típico que se usa para los rangos, se coloca un guión que es ligeramente más ancho. Ese guión más ancho se coloca con doble guión, o sea, el comando es doble guión, y en el caso de la puntuación, el típico de los diálogos o de los paréntesis que no son paréntesis, se usa con tres guiones. Entonces, el látex, eso viene considerado de fábrica. En el Profe, caso, ¿sí? ¿por qué entre números se tiene que poner doble Es signo que menos? el guión de rango de números es un poco más largo que el guión normal. O sea, que el guión que se coloca entre palabras. Es por eso. Ya. En esta fuente no se nota mucho la diferencia, pero hay otras fuentes en las que sí. Ya, profe, muchas gracias. Como dato curioso, este guión largo ustedes lo pueden hacer en Word con Alt-GR y el signo menos del teclado numérico. No me sé el código alt, pero por lo menos en Word ustedes lo pueden insertar así. Y ese es el signo que ustedes tienen que colocar si es que escriben paréntesis, o sea, quieren escribir un paréntesis o quieren escribir un diálogo. Ya. Otros caracteres que pueden aparecer, el backslash ampersand es para colocar el símbolo de ampersand porque se usa en tablas. Entonces para LaTeX es un carácter especial. El guión bajo se usa para escribir subíndices en modo matemático y fuera del modo matemático no existe. Entonces hay que escribirlo con backslash y el guión bajo. L-dots son puntos suspensivos. No es lo mismo que escribir tres puntos. Los puntos suspensivos como signo ortográfico están más juntos que los puntos que ustedes colocan en una fuente monoespaciada, están más juntos. En una fuente no monoespaciada puede que estén ligeramente más separados. Pero el carácter de los puntos suspensivos se hace con backslash L-dots. El signo peso en LaTeX se usa para iniciar el modo matemático, que lo vamos a ver en un rato. Al menos cómo escribir las cosas básicas. Por eso también es un carácter especial. El signo de porcentaje es para los comentarios, así que hay que colocarlo con el backslash. El gato no me acuerdo para qué rayos se usaba. No es un símbolo que aparezca muy frecuentemente en el trabajo como del día a día, pero también es un símbolo especial. Y una cosa ultra relevante, las comillas en látex del látex no se hacen con las comillas que nosotros conocemos. Las comillas existen de apertura y de cierre. Las comillas de apertura se hacen con el acento grave y las comillas de cierre se hacen con las comillas simples. Entonces, si yo quiero colocar comillas dobles, coloco dos acentos graves y dos comillas simples de cierre. En castellano, nosotros usamos unas comillas que son como las de, como el símbolo de menor y mayor que. Con Babel esas comillas se pueden hacer, pero por defecto no, o sea, por defecto LaTeX no las trae. En realidad lo que hace Babel es interpretar el mayor que de una forma distinta. Hay comillas en otros idiomas que también se hacen distintas. Por ejemplo, el japonés coloca una especie de cajas alrededor de las cosas y el alemán coloca comas para abrir comillas y las comillas que para nosotros son de apertura las coloca para cerrar. Todo eso viene soportado por el paquete Babel y habría que ver, según el idioma que nosotros queremos, cómo se hacen las comillas para ese idioma. Porque por defecto las comillas de LaTeX son las comillas que se usan en inglés, que son en realidad son las mismas que usamos en castellano cuando no queremos usar como las reglas ortográficas tan estrictas.
Eh, detalles de cuando uno ya ha escrito muchas cosas siguiendo reglas de muchos idiomas. Bueno, todo esto Profe, son, ¿sí? ¿el mayor igual cómo se hace? Con la misma tecla. Es de los caracteres que sirven como, o sea, de los caracteres que yo puedo usar para escribir el documento. Eh, los últimos símbolos. El primero es el doble backslash que sirve para romper una línea. El text bar ingresa una línea vertical. Text backslash requiere el paquete textcomp y esa es la forma de escribir un backslash en LaTeX. Y el otro, un comando muy útil, pero que en LaTeX suele no tener tanta utilidad, es page break. Ese inserta una nueva página donde se coloca. Esa cuestión es muy necesaria en sistemas como Word o LibreOffice, porque allí ustedes controlan todo. En el caso de LaTeX, los saltos de página los suele colocar automáticamente, pero de repente uno necesita uno forzado por alguna razón. Entonces, para eso uno coloca page break, el comando page break. Por cierto, Profe, entonces ¿Mm? el page break genera una página nueva donde sea que nosotros lo pongamos. Sí. Y ¿Mm? sería lo mismo que usar new page. No estoy seguro. Es de los Ya. comandos que nunca uso. O sea, existe, pero lo que pasa es que se van a dar cuenta con el uso que si ustedes están insertando saltos de página entre medio del documento, es porque están forzando demasiado una forma de armar el documento. Y la idea de LaTeX es que no se haga eso. La idea es que LaTeX reconozca cómo se va a armar. Especialmente porque LaTeX calcula solo hasta dónde debería llegar el texto, o sea, dónde puede llegar el texto dentro de una página, dónde debería cortarse, dónde debería iniciarse una nueva página en el caso de que sobre mucho espacio en una o cosas así. Y sobre todo es cierto eso para ambientes como o sea, para documentos como report o book, porque allí cada capítulo nuevo es una página nueva. Las secciones no, las secciones empiezan donde yo las coloco. Pero en el caso de los capítulos, ahí automáticamente se define dónde empieza la nueva página. Y en el caso de los libros, los capítulos siempre empiezan en las páginas impares. Entonces, si termina mi texto en una página impar, LaTeX va a insertar una página en blanco, pero lo va a hacer por sí solo. Y después va a insertar el capítulo. Entonces, ahí hay dos páginas nuevas que se insertan que LaTeX sabe que tiene que insertar. Comandos como page break se usan para cosas como muy puntuales, como cuando uno ya quiere modificar ciertos aspectos de cómo se va a ver el documento final, pero dentro del mismo documento es raro que se tenga que utilizar mucho. Por eso también que New Page yo no lo cacho. De hecho, creo que nunca he tenido que usar New Page. Y yo lo escribo todo en LaTeX. Así que creo que eso es más o menos decidido respecto de lo muy poco que se usa ese comando en general. Claro, es que Y, yo lo decía igual porque he generado documentos ajá, y la única que he encontrado como para generar un salto de página era new page. El page break no lo había visto nunca. ya. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando yo he hecho documento en látex y, por ejemplo, pongo una imagen, Ujú. se me queda como en otro lugar y hago eso, como modificar el tamaño de la imagen para que me quede donde yo quiero o poner el new page, pero no sé si está mal usarlo así o cómo en verdad estructurarlo bien. Eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos figuras flotantes, porque las figuras flotantes son entornos especiales que están pensados para no romper la continuidad del texto. Entonces, Ajá. más o menos eso es lo que uno siempre hace. Como que, ok, no me cabe aquí, coloco una página nueva y coloco esta cuestión en la siguiente. Pero la Ujú. gracia de los documentos, o sea, de los elementos flotantes como tablas o figuras o imágenes, es que
uno los coloque de una forma que no tenga que interrumpir lo que está haciendo. Y bueno, todo eso igual son varios detalles los que hay relacionados y por eso los vamos a ver en la próxima clase. Así que un poco de paciencia para eso. Ya, gracias, profe. Ya, como adelanto, los entornos flotantes, nosotros podemos decir dónde deberían colocarse, pero LaTeX encuentra el mejor lugar por defecto. O la idea es que LaTeX encuentre el mejor lugar. Entonces, pues, lo que vamos a ver es cómo decirle eso y cómo más o menos controlarlo para que no se nos vaya con los enanos para el monte y termine colocándolo como en los papers chinos donde colocan todas las figuras en la última página, lo que es muy molesto. Se puede arreglar, pero la próxima clase vamos a ver todos los detalles. Sobre la pregunta de las imágenes para la clase de los entornos flotantes, porque eso incluye imágenes, para los paquetes sí y no. La gracia de algunos sistemas, como Mixtec, es que identifica cuando ustedes usan un paquete nuevo, o sea, un paquete que no tienen instalado en el sistema y lo trata de descargar, o les avisa que que lo trata de descargar. Otras veces, sobre todo si son paquetes personalizados, tenemos que instalarlo en un lugar donde LaTeX lo encuentre, generalmente en la misma carpeta del documento. Pero hay otros paquetes que vienen con todas las instalaciones. Los que vamos a ver acá en la siguiente sección, la que viene después de ambientes, todos esos vienen instalados por defecto que yo sepa. Así que es un caso, de nuevo, sí pero no. Se deben descargar cuando no están instalados en el sistema, pero muchos de los sistemas reconocen automáticamente cuando hay que descargarlos. En el caso de Linux, en realidad, lo que yo siempre recomiendo es más o menos lo que hago yo. Bueno, para los que usan Ubuntu, o sea, en realidad cualquier distribución basada en Debian, apt-get install textlib full. Fin, se olvidan de instalar cualquier porquería de LaTeX y van a poder hacer lo que se les antoje. En el caso de Mixtec para Windows, al momento de instalarlos les pregunta qué es lo que quieren hacer cuando encuentra un paquete que ustedes no han instalado. Y lo que yo hago es decirle que me pregunte, simplemente para saber yo cuándo los paquetes están siendo descargados y no para que me descargue cuestiones automáticamente, y también porque Windows de repente se pone mañoso con los permisos. Entonces así me entero de todo lo que hace. Ya, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a lo siguiente? Ya. Yo ¿Sí? tengo una pregunta. Ujú. Lo que pasa es que usualmente tengo que copiar bastantes códigos y a la hora de usar Word es muy fácil porque uso los comandos Control C, Control V y bueno, se pega incluso el color y la tipografía. Ese tipo de texto tiene muchos caracteres especiales y manualmente tengo que colocar muchos backslash, muchas excepciones para que se vea el código más o menos como me gustaría. ¿Existe LST alguna manera más fácil? ¿Cómo? Listings, un paquete que de hecho es todavía más salvaje. Pues con el paquete listings, y eso es como muy específico para el área de informática o electrónica, electricidad, cualquier cosa que necesite trabajar con código, ese paquete es maravilloso. Cuesta un poco aprender a echarlo a andar, pero entre otras gracias tiene varios ambientes que sirven para pegar el texto allí y que LaTeX lo interprete como código, no como texto para LaTeX. Y además incluye algunos comandos especiales para cargar los archivos con el código, no tener que pegarlo en el documento. Pero eso es como muy específico para la orientación que tiene el curso. ¿Me podrías escribir Sí, por el ahí lo chat? mandé por el chat. Ese es el Muchas paquete, gracias. listings. Ya, y hablando de ambientes, eso es lo que viene a continuación. Y la gracia es que son bloques dentro del documento que se comportan de una forma especial. Eso es el modo matemático. Los detalles del modo matemático los vamos a ver en la próxima clase,
en esta vamos a ver cómo iniciarlo. Eh, Igual el modo matemático es vamos a ver como lo básico y después algunos ejemplos, porque principalmente son comandos, no son como tanta lógica nueva en comparación a cosas como esto, que son los ambientes. Ya, la gracia de, o sea, o más que la gracia, un cuidado que hay que tener con los ambientes es que nosotros tenemos que cerrarlos. Todo bloque begin debe terminar con un bloque end, o sea, con el comando end, y con el mismo nombre del ambiente que lo estoy abriendo, y tienen que ser en orden. O sea, yo puedo colocar un ambiente dentro de otro ambiente, pero el primer ambiente que cierro tiene que ser el último que abrí. O sea, una alineación normal, que probablemente cualquier persona que haya trabajado con lenguajes de programación sabe cómo manejarlo. Es la misma lógica. Algunas características del comando begin es que puede tomar parámetros opcionales. El primer parámetro obligatorio, o sea, el primer set de llaves corresponde al nombre del ambiente. Luego puede venir un parámetro opcional para algunos ambientes, no todos, que se colocan entre los corchetes normales. Y también pueden venir con parámetros obligatorios del ambiente. Entonces no son parámetros del comando begin, sino que son parámetros del ambiente. Por ejemplo, el entorno tabular, que lo vamos a ver en la próxima clase para hacer tablas, toma como parámetro obligatorio la descripción de las columnas que vamos a utilizar. Entonces es tabular entre llaves y después entre otras llaves la descripción de las columnas. Y en el caso de que necesitemos colocar parámetros opcionales, además de obligatorios, los opcionales van entre los obligatorios y el nombre del ambiente. Por ejemplo, casi todas las diapositivas de esta presentación se crean con este ambiente, que es begin frame, entre corchetes fragile y entre llaves el título. Fragile, por si no lo menciono cuando veamos Beamer, es necesario cuando yo voy a colocar código dentro de una diapositiva. Por eso está ese parámetro. Ambientes, en LaTeX hay millones. El principio, o sea, como que la mayor parte de los funcionamientos de LaTeX se hacen dentro, o de las modificaciones del documento se hacen dentro de ambientes. Y algunos de los ambientes básicos son los de numeración, o sea, en realidad de listas, que son 3. Enumerate, Itemize y Description. Enumerate es para numeraciones, o sea, listas con números. Itemize es para listas como las que de esta diapositiva, con viñetas. Y Description es para definiciones. Esto es un ambiente description, el último. Cada uno de los elementos de la lista se coloca con el comando item. Vamos a ver los ejemplos en un rato. Dentro del... Y en el caso de description, el comando item va con un parámetro opcional que corresponde a lo que yo estoy describiendo. Entonces aquí el comando sería \item familiar, entre corchetes y después lo que la descripción. Yeah. Otro tipo de ambientes que son necesarios de repente para colocar citas, y aquí tenemos 3. Quote, que es para cuando yo quiero colocar, por ejemplo, una frase. La gracia de este ambiente es que me genera un párrafo especial con un margen especial para que se note que lo que yo estoy haciendo es citar de otro lado. Quotation es la misma idea, pero es para cuando yo quiero citar párrafos. Por ejemplo, se ve mucho de repente en ensayos o en como metalibros, por así decirlo, cuando ustedes tienen autores citando fragmentos completos de otros autores. Se ve mucho eso, son párrafos. Si es que yo uso quote para colocar párrafos, no me los va a configurar como bien, por así decirlo. No, por ejemplo, no va a colocar sangrías, pero quotation sí. Eso es su gracia. Verse es para colocar poemas, en resumidas cuentas. Otros ambientes que aparecen normalmente son center, flush left y flush right, que son para centrar, alinear a la izquierda y a la derecha respectivamente.
Si yo no coloco ambientes de, o sea, si no alineo el texto con de esta manera, LaTeX por defecto lo va a justificar. Y el entorno matemático es con el carácter del signo peso. El signo peso simple es para fórmulas dentro de la línea y el signo peso doble es para fórmulas fuera de la línea. Esto es lo básico del modo matemático. La próxima clase vamos a ver los detalles, porque esto es simplemente para colocar fórmulas sencillas. Por ejemplo, el primer fragmento de código es para mostrar eso. El segundo fragmento de código es lo que va a hacer es romper la línea y colocarlo centrado en su propia línea, o sea, colocar la fórmula centrada en su propia línea. Ese punto se me pasó de más. No lo borré del código que usé para generar el texto. Lo que hace Python, lo que hace LaTeX cuando yo inicio el modo matemático es cambiar la forma en que los comandos se van a comportar y la forma en que se va a mostrar el texto. Por ejemplo, todas las cosas que sean letras los va a considerar variables y por lo tanto los va a mostrar con una fuente distinta. En este caso es una fuente itálica y de tipo Roman. Y además habilita un montón de otros comandos que son específicos. Por ejemplo, el comando frac es para colocar fracciones. El primer parámetro es el numerador y el segundo el denominador. O el comando sqrt. Ninguno de esos dos comandos sirven para el modo de texto normal. Solamente tienen sentido en el entorno matemático. Ya. De nuevo, lo que tenga que ver con fórmulas lo vamos a ver con detalle en la próxima clase porque son más que nada millones de comandos y un par de detalles mecánicos que hay que entender. Pero fuera de eso es, ok, quiero colocar una integral, eso es un comando que es \int. Quiero Profe, colocar una derivada, eso es una fracción, ¿sí? me consulta, ¿se puede hacer funciones cuando tengamos funciones muy grandes? Como funciones, Como hacerla más corta para no escribir tanto en el documento de LaTeX. Ah, sí, eso es parte de la personalización que lo vamos a ver en la última clase. Ah, ya. Gracias. De hecho, se usan harto. Bueno, Es más, casi todos estos comandos son como funciones. No es función lo que se usa exactamente, sino que, porque después de todo, LaTeX no es un lenguaje de programación. Como dato curioso, un lenguaje informático es un lenguaje que se usa en computación en general, mientras que un lenguaje de programación es uno que se usa para darle instrucciones al computador. El lenguaje de programación se ejecuta. Python, C, C++, C Sharp, Java, todas esas cuestiones ustedes las ejecutan. LaTeX es un lenguaje como HTML. Son instrucciones para decir cómo hacer ciertas cosas, pero no son instrucciones para que el computador haga cosas, son más como una descripción. Entonces no es correcto hablar de funciones en ese contexto, porque no se ejecuta nada, sino que se le dice cómo mostrar cosas. Pero sí, se puede hacer algo equivalente, que es como definir nuestros propios comandos. Y los paquetes son precisamente eso, son colecciones de comandos que alguien definió porque resulta de que tuvo un problema y después compartió su solución para el mundo. Esos son los paquetes. Lo que hemos visto, lo básico es InputEnv para codificación de entrada, FontEnv para la codificación de la fuente, que es la que vamos a ver el PDF, y Babel para idiomas. Y el comando siempre es el mismo, \usePackage, paréntesis, o sea, corchetes para las opciones, y entre llaves el nombre del paquete. Y estos son de los más básicos que uno va a utilizar, pero no son ni de cerca todos los paquetes. LaTeX tiene incluso paquetes para hacer documentos jurídicos,
tiene paquetes para hacer fórmulas químicas, tiene paquetes para hacer dibujos, o sea, ustedes podrían dibujar con LaTeX. Bueno, el paquete que hace eso dice que no es un programa de dibujo, pero técnicamente ustedes pueden dibujar, hacer algo parecido a es como hacer gráficos vectoriales, pero ustedes dando las instrucciones de cómo hacerlo. Las fuentes son tratadas como paquetes. Por ejemplo, la fuente helvética es el paquete que se llama Helvet, si no me equivoco. Hay incluso hay paquetes para escribir partituras. Es malísimo, no lo usen, pero existe. De hecho, lo que es tan malo ese paquete, o sea, no malo, es muy complicado de usar. Y es tan complicado de usar que hubo una gente que en algún momento se dio cuenta de que era mejor hacer una interfaz para que fuera más fácil. Y hacer esa interfaz era tan complicado que terminaron haciendo su propio lenguaje para escribir partituras, y ese lenguaje ahora interactúa muy bien con LaTeX y se conoce como Lillipond. Genera unas partituras pero hermosas, pero es complicado que lo utilicen el público objetivo porque los músicos suelen no usar mucho los computadores o les suelen tener miedo. No, de veras. Denme un segundo y les paso el enlace del curso. Necesitan entrar con CentOS. Los paquetes más generales que uno va a utilizar, además de los 3 que vimos en la clase pasada, son BibLaTeX, que es para bibliografías. Es de las cosas que vamos a ver en las próximas clases porque hay que saber usar bibliografías, sobre todo si vamos a escribir una tesis, por ejemplo, o un paper. Y si lo vamos a hacer en esta universidad, necesitamos saber hacerlo en APA. Graphics es para incluir imágenes, Geometry es para configurar la página. Graphics lo vamos a ver en la próxima clase. Geometry lo vamos a mencionar ahora. AMS Math, Font y Sim son paquetes creados por la Sociedad Americana de Matemáticas para poder para poder complementar LaTeX con buenos operadores para poder hacer cosas matemáticas. De hecho, esos paquetes son una de las principales razones por la que LaTeX es tan bueno para hacer cosas matemáticas y la razón por la que se prefiere cada vez que ustedes quieran escribir un paper que tiene que ver con el tema. TextComp es un paquete que lo único que hace es definir símbolos. Ustedes pueden buscar la documentación y van a ver que son solamente comandos para dibujar cosas. Hyperref es para colocar hipervínculos, por ejemplo, enlaces dentro del documento. Alguien me preguntó por los iconos que tiene Beamer, o sea, los iconos, los botones que tiene Beamer por defecto. Esta diapositiva no tiene porque yo se los saqué. Pero dentro de Beamer ustedes pueden colocar botones que les dicen, o sea, que los llevan a distintas páginas. También lo pueden hacer en documentos normales, que es lo típico de cuando ustedes ven un PDF que dice, ok, esto lo mencionamos en la sección 3, ustedes hacen clic en sección 3 y los lleva a esa sección. Eso se puede hacer gracias al paquete Hyperref y además podemos colocar enlaces. Fancy Header es para poder modificar lo que aparece en los encabezados y pies de página. Fancy Header está mencionado acá, pero en realidad tiene un montón de configuraciones, así que preferí dejarlas fuera de estas diapositivas. Detalles sobre Babel. Si es que solamente puedo usar los idiomas que yo definí al momento de llamarlo con usePackage, y si quiero cambiar el idioma del documento, el comando que me habilita Babel es select language y el idioma. Y si yo quiero colocar una frase en otro idioma, coloco foreign language, el idioma y el texto. Esto sirve, por ejemplo, cuando yo quiero colocar nombres en otro idioma o alguna cita dentro de otro idioma. La cantidad de idiomas que soporta son varios. Y dentro de los idiomas hay algunos que tienen variantes. Creo que alemán es uno de esos. Tiene 2 variantes, pero no sé cuál es la diferencia entre los dos. Ya, eso Babel. Hyperref
se recomienda siempre que sea el último paquete que se incluye porque hace un montón de configuraciones que podrían entrar en conflicto con otros paquetes, entonces se dice, inclúyelo al final. Lo que provee son dos comandos URL, coloca la dirección, más o menos como lo que puse en el chat. Eso ustedes lo generan con URL. No es simplemente colocar la dirección, sino que es convertir la dirección en un enlace, cosa de que ustedes hagan clic y los lleve a la página. href, la gracia que tiene es que ustedes colocan el link como primer parámetro, o sea, a dónde los va a llevar, y lo segundo es qué es lo que quieren mostrar. Entonces ustedes pueden decir, haga clic aquí, y el aquí está resaltado, y ese resaltado los va a llevar al enlace. Eso es lo que se hace con href. Geometry es lo típico que uno necesita, cambiar los márgenes. Los márgenes por defecto de LaTeX están pensados para hacer, para verse bien y facilitar la lectura. Pero de repente uno por razones necesita que los márgenes sean distintos. Entonces para eso el paquete Geometry lo simplifica mucho, si no es una joda, tienen que redefinir un montón de cuestiones. Pero la gracia de Geometry es que los parámetros opcionales, bueno, también tiene un comando que se llama setGeometry, que pueden hacerlo con más detalle, pero pueden colocar con los parámetros opcionales cosas como top, bottom, left, right, y cada uno de esos les cambia el margen correspondiente con el valor que ustedes están dando. El formato es el formato de medidas que usa LaTeX, que es un número, ningún espacio. El número puede llevar un punto, eso sí, pero entre el número y lo que viene después no puede haber espacios. Después de eso pueden venir cosas como in para pulgadas, cm para centímetros, pt para puntos, m para el ancho de la letra m en la fuente que están usando en estos momentos, x para, se me olvidó si ese era el ancho o el alto de la letra x en la fuente que están usando, y un montón de otras unidades. Creo que también soporta milímetros. ¿Se puede mezclar dentro de la misma línea in, cm, pt? Línea, sí. Medida, no. O sea, no puedo decir yo una pulgada centímetros, por ejemplo. Pero sí puedo colocar, por ejemplo, que arriba sea 1 pulgada y abajo sean 2,5 centímetros. No hay problema con eso. Profe, una consulta. O sea, ese código que me modifica todo el documento, pero si yo quisiera Sí. modificar una hoja. Existe la forma. Ah, Sé que lo he visto, pero nunca lo he usado. Dame un segundo. Ya, lo último que queda como contenido antes de empezar a ver toda esta cuestión en acción son los mensajes que aparecen en el documento. O sea, mensajes de error. Uno de los problemas que tiene LaTeX, que se los mencioné ayer, es que como es un sistema muy antiguo sobre el que se ha ido construyendo, de repente los mensajes de error son muy crípticos. Pero hay algunos que son como típicos. Hay dos cosas que son importantes ponerle atención dentro del registro en general. La primera son los errores, porque los errores no van a hacer que no se genere un documento. Y la otra son los warnings. Los warnings dicen, se generó un documento, pero podría no haberse generado como debería. Los errores típicos que aparecen son el primero es undefined control sequence. Eso es porque escribí mal un comando generalmente, o porque estoy usando un comando que no he definido, o porque no importa el paquete que lo está usando. Es básicamente este comando no existe. Otro que aparece mucho es too many y la llave de cierre. Eso es porque colocamos una de más, o muchas de más.
Missing begin document también es un error que de repente aparece y suele ser porque antes del begin document tienen que haber solamente comandos de configuración. Estos comandos de configuración son el document class, use package y cualquier comando que define un paquete que sirve para configurar el documento. Eso incluye title, author, date y cosas como hyperref setup, que es el setup del paquete para colocar enlaces, o setGeometry, que es para cambiar la geometría del documento. Todos esos son comandos que se definen en el preámbulo. Pero de repente yo coloco alguna cuestión como textbf para colocar negrita en el preámbulo. Si eso ocurre, LaTeX me va a reclamar que no encuentra el begin document. O sea, coloqué un comando del documento fuera del begin document. O sea, antes de él. Si lo coloco después no los va a pescar nomás. Pero antes de eso, sí me va a molestar. Otra cosa que pasa es que cuando colocamos comandos matemáticos en modo texto nos reclama que no encuentra el signo peso para abrir el modo matemático. Runaway argument es porque usamos un comando sin cerrar la llave del comando. Y un begin itemize ended by end document es porque no cerramos una lista y bueno, son como los típicos errores. De repente corregir errores puede ser un cacho de proporciones bíblicas, así que lo mejor para eso es ir compilando seguido. Y si agregamos una línea que nos produce un error, empezar a comentarla de a poco para ver dónde se produce exactamente. Ya. Déjenme cambiar al asuntito. Ya, este es el documento de ayer. Tiene todas las porquerías que le había incluido. Ya, aquí estoy produciendo un error antes de empezar a ver otro tipo de ejemplos. Ya, este es el resultado de compilar con un error. Bueno, ayer vimos algunos porque yo me mandé un ranazo producto de una embolia, pero este es un poco más a propósito. Comando, o sea, el error dice runaway argument y muestra un poco del texto que podría haberlo producido. De repente esta cuestión es media críptica, pero si ustedes se fijan, dice que es la línea que empieza con Oli. O sea, esa. Bueno, en el caso de Overleaf también me reclama que de repente que no hay, o sea, cuando encuentra errores antes de que compile. Runaway argument es eso. Ya, ahora. Ese es mi documento, esa es mi primera línea con el primer capítulo y todo lo demás. Ese es el comando para colocar en negrita. TextBF y para cambiar el tamaño sin, o sea, voy a mostrar varias cosas. Primero, colocar el tamaño aquí va a hacer que todo el documento quede con ese tamaño. O sea, el texto normal. Los capítulos, nombres de secciones y todas esas cosas tienen el tamaño configurado por defecto, así que eso no lo reescribe. O sea, esos van a ser pequeños bloques de texto que van a tener su propia configuración de tamaño, por eso no los cambio. Pero haberlo colocado de esta manera es simplemente un switch. Es como, ok, desde aquí para abajo el tamaño del texto es este. Pero si yo lo coloco dentro de su propio bloque, que abro con las llaves,
solamente ese bloque va a quedar con ese tamaño. Aquí está con buen tamaño, eso está pequeño, y lo que viene está con el tamaño que es como el normal del documento. Ya, esas son las consideraciones. No sé cómo es el comando acá para hacer eso, pero aquí voy a aprovechar de ver algunos warnings que pueden aparecer. Esto es la fuente Small Caps. Es una pequeña... son mayúsculas, pero con una fuente ligeramente más chica. Se me perdió dónde está la lupa acá. Ahí está. Algunas cosas que pueden aparecer. No estoy seguro si esto ocurrirá. Sí, eso sí existe. Ya. Esto es itálica. Aquí me debería haber aparecido un warning en alguna parte. Si se fijan, coloqué que el texto fuera en pequeñas mayúsculas, pero la última palabra la coloqué en itálica. Eso debiera aparecerme en alguna parte como un warning. Bueno, como detalle, esto es el log, que es la porquería que me vomita con toda la información de la compilación. Ya. Ok, lo que yo esperaba aquí que pasara era un warning que me decía que la fuente que yo estaba pidiendo no existía, pero parece que esta cuestión está configurada para que si no encuentro algunas fuentes, la reemplace y nadie se queje. Es que lo que pasa es que en este caso yo esperaba el warning, porque como esto no es una mayúscula pequeña en itálica, en instalaciones normales de látex no saben qué hacer con ella. Entonces la reemplazan por lo que encuentran y colocan el aviso, el warning. Ese warning está allí para decir, tú pediste algo, ese algo no se puede cumplir, así que se hizo algo como para suplir la falta, pero no es nada tan terrible. Ya, eso es algunas de las cosas que van apareciendo al trabajar con las opciones del texto. ¿Alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente? Ya, entonces lo que viene, ambientes. Podría aprovechar de matar dos pájaros de un tiro. El ambiente puede estar perfectamente dentro de otro ambiente. Acá tenemos un begin document y dentro del begin document yo tengo un begin center. O sea, dentro de esta cosa, dentro del ambiente con el documento, yo tengo un ambiente para centrar. Cuando yo compile esto, en lugar de quedar alineado, el texto va a quedar centrado. Y por un lado lo que estoy haciendo es cambiar el comportamiento de todo ese bloque, y por el otro, el switch del tamaño del texto va a funcionar solamente dentro de este bloque. Ese switch puede ser cualquiera en todo caso, así que yo podría colocarle un large para que se vea más claro. Ahí se nota mejor todavía el centrado. No está justificado, las palabras no se cortan, sino que todo se coloca tratando de que esté, o sea, todo simétrico con respecto al centro.
Eso es uno de los ambientes. En el caso de las listas, el itemize es el básico. Déjenme. Algo de texto basura para crear la lista. Ese es un itemize que es una lista básica con viñetas, creo que es el nombre en castellano de los puntitos. Creo que si yo le coloco un parámetro opcional al ítem, me cambia la figurita de acá. Entonces a cada una de estas cosas yo podría colocarle distintos caracteres. Y esos caracteres van a ser las viñetas de la lista. Por otra parte, si yo en lugar de un itemize tengo un description, lo que va a hacer es tomar esos parámetros como lo que yo estoy describiendo. Ese es el único ambiente en donde, o sea, dentro de las listas es el único ambiente en donde el item tiene que ir con con el parámetro opcional sí o sí. Y si yo coloco un item fuera de un ambiente de listas, me genera ese error, que es lonely item. Y bueno, me dice de acá que es la línea 28, que es la que está resaltada en el documento. Esos son algunos de los típicos errores que a uno le aparecen en todo caso. A mí me pasa mucho porque yo de repente copio listas de un lado para el otro y de repente no me doy cuenta de que no copié el cierre de la lista o el inicio de la lista, solamente copié los ítems. Entonces me aparece este error a cada rato. Bueno, si les aparece, ahora ustedes saben por qué es. En el caso de que esa línea no exista, bueno, Overleaf va a reclamar completo, pero al momento de compilar va a aparecer un mensaje de error particular, que es el begin description o cualquier otro ambiente de listas terminado por end document. O sea, no terminé la descripción. En realidad ese mensaje es como genérico para cualquier ambiente que yo empiece que no termine. Como que si no encuentro el cierre del ambiente, LaTeX va a llegar hasta el final hasta que encuentre el end. Y si llega al final y no lo encuentra, va a decir que el end que encontró es el del documento. Ya, ¿hay alguna pregunta por ahora? Si voy muy No, rápido, ninguna. avísame. Ya. Entonces ahora viene, creo que había, no me acuerdo si en alguno de los ambientes tenía que mencionar algo particular. Ah, un ambiente matemático. Todo está justificado en LaTeX por defecto, a menos que yo le cambie la alineación a propósito con center, flush left o flush right. Así que por defecto están justificados. Ahora hay una pregunta, dice Ismael, si se pueden justificar los ambientes. Sí, pues, todo está justificado siempre. Por defecto en LaTeX todo queda justificado, a menos que yo lo cambie forzosamente con el ambiente center, flush left o flush right. Flash, en realidad. Y acá tenemos el ejemplo del modo matemático. Eso es el cambio de fuente de acá. Por otra parte,
esto me inserta una nueva línea. Acá yo no hice ningún cambio de párrafo, no hice ningún cambio de línea, pero el hecho de haber yo insertado el modo matemático hace que se inserte la nueva línea y se centre con respecto a la otra línea. Ese carácter, el acento circunflejo, sirve para decir que lo que viene a continuación es un superíndice. Mientras que el guión bajo es para insertar un subíndice. Estos superíndices y subíndices son de tamaño script size, que es uno de los tamaños disponibles que podemos utilizar. Enumerar las ecuaciones con un ambiente aparte, lo vamos a ver con los detalles del modo matemático en la próxima clase. Sí, algo que falta. Si yo quiero colocar un subíndice en el modo texto, no va a funcionar de esta manera. De hecho, eso produce un error y LaTeX lo interpreta como mejor puede. Ahí aparece el error del missing signo peso inserted. Es porque como LaTeX encontró un símbolo que es exclusivamente del modo matemático, va a reportar el error y este es el tipo de errores que trata de arreglar. Y la forma en que lo trata de arreglar es colocando él donde cree que puede ir un signo matemático, o sea, el signo de ambiente matemático. El problema es que no suele hacerlo bien por sí solo porque en realidad es un sistema automático, no puede pensar. Y este tipo de cosas hay que pensarlo. Entonces, si es que yo quiero colocar el subíndice, coloco el subíndice como en el modo matemático. De esa manera. Ya, todo este tipo de cosas las vamos a ver con mucho más detalle en la próxima clase, porque esto de subíndices y superíndices tiene algunos triquiñuelas que hay que mencionar. Sí, los otros eran los paquetes. Bueno, el paquete que probablemente más dudas cause es el geometry. Si yo lo incluyo por defecto, creo que no hace nada. Creo. Me parece que no cambia ninguna de las configuraciones. Que siempre que uno lo incluye, lo hace porque va a cambiar las configuraciones por defecto. Entonces yo puedo decir que no estoy seguro si el left me va a producir problemas con el libro, porque Geometry tiene muchas medidas que yo puedo utilizar y modificar, pero no me acuerdo de cuáles son los efectos que tiene en el libro. Pero, por ejemplo, yo podría decir que quiero un margen izquierdo de 4 centímetros. Ahí lo aumentó mucho. Ahora todo está todo se hace con respecto a un margen izquierdo de 4 centímetros, si lo interpreto bien. Left en el libro lo está interpretando como el margen interno, mientras que right debería interpretarlo como el margen interno. Externo, quiero decir. Sí, ahí está. Entonces con eso yo puedo empezar a juguetear con los tamaños de la página, cuánto es el texto efectivo o cuál es el tamaño efectivo que voy a utilizar. Por ejemplo, podría yo decir que para el top quiero 60 puntos. Y ahí está el encabezado con 60 puntos y aquí está lo que uno de ustedes preguntaba adelante. Puedo perfectamente en los parámetros mezclar las medidas según lo que a mí me convenga. No es tan raro hacer eso en todo caso, porque de repente uno sabe que necesita una cierta cantidad de puntos para un aspecto
del, por ejemplo, el encabezado, pasa mucho con el paquete Fancy Header. Uno quiere colocar un logo en el encabezado y el logo tiene un alto de 50 puntos, entonces el LaTeX reclama con un warning que el header es muy chico y que debería ser de por lo menos 50 puntos. Entonces uno coloca con Geometry Top igual 50 puntos y se ahorra el problema. Pero los márgenes suelen dárselos en centímetros o pulgadas según el contexto en el que estén trabajando. Esta es la página de ayuda de Overleaf que menciona un poco sobre Geometry. Si quieren saber las dimensiones completas que trabaja LaTeX, son estas. Son muchas. Por eso es que no las menciono todas, pero uno puede configurar un montón de cuestiones. Y acá está la documentación del paquete Geometry en Citan. Y son 42 páginas de puro amor explicando todo y cómo usar el paquete. Así que si quieren hacer algo muy específico, como por ejemplo cambiar el tamaño de una sola página o colocar un margen en particular con un tamaño específico, pueden meterse por ahí y ver qué es lo que tienen que modificar. Ya, la cuestión con el uso de Babel, o una de las razones por las cuales uno usa Babel, no es solamente por, o sea, sobre todo si uno usa un artículo en donde ni siquiera hay una palabra para decir sección o los capítulos no existen, no es solamente por ese tipo de cosas, sino que también porque yo podría tener textos en otros idiomas y esos idiomas podrían entrar en conflicto con cómo se ve el idioma de base del documento. Por ejemplo, si es que yo quisiera colocar por acá, así se colocan las comillas. Acá tengo un texto que es latín, bueno, consideremos que es español, pero entre medio coloco un texto en alemán. Justo este no coloca, no tiene problemas, pero la cosa es que si yo sé que voy a colocar un texto en otro idioma, yo cargo ese otro texto con Babel y puedo decirle que este texto está en ese otro idioma y por lo tanto todo lo que haga en ese texto lo va a hacer, creo que escribí mal el comando. El corchete. Eso. Ahora la gracia es que, bueno, no se produjo el problema en esta oportunidad, pero de repente podría ocurrir que, por ejemplo, una palabra como esta, steht, la corte después de la E, algo que no tiene ningún sentido, eso es una sola sílaba en el idioma alemán. Entonces no tiene sentido cortarla como nosotros cortaríamos en castellano, que es después de la vocal. O si no, Baum tampoco tiene mucho sentido cortarlo porque también es como casi una sola sílaba. Entonces por eso no podría cortarse acá, pero en castellano sería como válido en algunas circunstancias. Entonces para evitar eso, con Babel podemos decir esto es otro idioma y ese otro idioma corresponde a este pedazo de texto y es este idioma. Y bueno, si no digo select language y con eso cambio el idioma completo del texto. Y el último de los paquetes más relevantes para hoy
hyperref me va a servir para colocar una URL como asdf.com. Entonces, si yo no lo coloco como URL, sino que lo coloco solamente así, es un texto común y corriente. Pero la gracia de URL, bueno, en términos de formato vemos que cambió la fuente por una monoespacial, pero yo le puedo hacer clic. Entonces me lleva a la página efectivamente que yo quiero que me lleve. Y además de eso, lo podemos escribir de esa manera con href. Como dato curioso, yo siempre me confundo con esta cuestión, soy como medio disléxico en ese sentido, porque de repente siempre coloco el enlace y el texto para mostrar al revés, así que si les pasa eso, lo dan vuelta y lo compilan de nuevo. Ahora la palabra así corresponde al enlace. Profe, una pregunta. ¿Eso Sí. también sirve para un correo o no? ¿O solamente Sí. para páginas? Sí, pero bueno, para correos igual hay que colocarlo con... o sea, no estoy seguro si funciona con el correo directamente. Que de repente hay que colocarle el protocolo. Sí, hay que colocarlo. Ahí sí. Solamente con el correo no lo reconoce, pero con el mail to 2 puntos delante lo que entiende es que tiene que mandar un correo. Ya. Hyperref no es en todo caso llegar y usarlo necesariamente. Con eso ya puedo tener los comandos disponibles URL y href, pero también yo puedo darle algunos parámetros opcionales como color links. No me acuerdo si era singular o plural. Sí, era plural. Entonces ahora aparece con color cuáles son los enlaces que hay. Además de eso también puedo decirle qué color quiero yo para cada cosa. Entonces aquí ya sé dónde puedo hacer clic para que me tire a los distintos lugares. Y sobre esos colores existe ese paquete muy útil que me permite colocar el comando textcolor y acá colocar un nombre de color. Hay muchas formas de definir colores, así que tendrían que ver en la documentación cuál es la que les conviene a ustedes, pero también hay colores definidos por defecto, como por ejemplo red. Entonces, con el comando textcolor lo puedo añadir a mis modificaciones normales de texto, como el textbf, textit, etc. Y puedo cambiarle el color y acá puedo colocar un montón de otras cuestiones. De hecho, los detalles están en el paquete Xcolor, pero puedo colocar varios tipos de colores distintos. Como rojo, verde, también puedo colocar, creo que así era como 50 y 50. Yep, así era 50-50. Bueno, este tipo de cuestiones, sinceramente nunca me acuerdo de cómo se hace. Esta me acordaba de que era más o menos así, pero estaba pensando que podría faltar algún número entre medio. Pero con todo este tipo de cosas no es necesario que se lo aprendan de memoria. Lo que sí tienen que cachar es cuál es el paquete o cómo llegar al paquete. Aparte del paquete Xcolor, existe el paquete Color a secas, pero ese es más antiguo y más básico. Entonces, hoy en día lo que se recomienda es usar Xcolor, que trae los mismos comandos y más. Y aparte, los que son antiguos están mejorados. Ya. Y si por alguna razón de la vida a mí me bajó la disteclia y escribí Textcolor en vez de color,
me va a aparecer el comando undefined, o sea, el mensaje undefined control sequence, que es el último tipo de error que mencioné la PPT, que es para cuando no están definidos los comandos que yo estoy usando. Muchas veces esos comandos no definidos son o porque lo escribí mal, o porque no importa el paquete que tenía ese comando en particular. Ya. Eso es lo que vemos para hoy. Una Advertencia. consulta. ¿Sí? Disculpa, para, por ejemplo, cambiar el mismo color del URL que antes se colocó, ¿tengo que hacerlo de la misma forma? ¿Colocar el text color No, o se puede. puedo cambiar? ¿Sí? Depende. Si quieres el de ese link, sí. Si quieres los links en general, esta cuestión tiene un montón de otros parámetros. Uno de ellos es, no me acuerdo si era URL color o URL a secas, pero supongamos que es este. Sí, este era. Ah, ya. Son opciones del paquete. Se puede configurar tanto con las opciones o como un comando que provee, que es como hyper setup o una cuestión así. Y tiene un montón de estas opciones que las pueden ver en la documentación, que son hartas. Pues hay 3 o 4 tipos de enlaces que se manejan con LaTeX. Ahora en estos momentos estamos viendo solamente el de la dirección, los enlaces externos, las URL. O, sí, URLs en general. Pero para la próxima clase vamos a ver referencias cruzadas, que esos son referencias dentro del mismo documento. Y dentro de esas referencias hay como 2 o 3 tipos de enlaces distintos y cada uno de esos se puede configurar con su propio color. Y esos son solamente opciones del paquete de HyperRef que se configuran de esta manera. Lo que sí creo que si quieren usar estos valores, no, creo que esto está bien definido porque HyperRef usa Xcolor, entonces estas cosas van a estar bien definidas por defecto, pero si quieren ustedes usar Xcolor por fuera, tienen que llamarlo con usePackage. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el href no sirve para referencias cruzadas como el del índice. Sí, pero no. Sí podrían encontrar la forma de hacerlo, no es un cacho. Y además para eso LaTeX lo hace por sí solo. Si ustedes incluyen el paquete de HyperRef e incluyen una referencia cruzada, o sea, usan referencias en el índice, por ejemplo, LaTeX las va a colocar solos. Así que no es necesario. La próxima clase, de hecho, vamos a ver cómo hacer eso. Cuando veamos elementos flotantes, porque los flotantes usan mucho las referencias cruzadas. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ya, entonces, lo que iba a advertirles, se suponía que este curso iba a ser lunes, martes, miércoles, jueves, pero tengo unos problemas personales para mañana y no voy a estar ni siquiera en mi casa, así que la clase de mañana la vamos a correr para que sea el jueves y viernes las últimas 2 clases en vez de miércoles y jueves. Eso, y lamentablemente no les puedo preguntar su opinión porque en realidad no tengo opciones yo. Así que eso. Igual les vamos a mandar un correo con esa actualización para que lo consideren, pero les aviso también porque es algo que me enteré en realidad anoche como a las 3 de la mañana que tenía que pasar. Ya, eso. Entonces, nos veríamos el jueves en la próxima clase. No, profe. Profe, disculpe, ¿Sí? que me metí al Drive para ver si estaban las clases, pero no las encontré. El día de hoy yo voy a mandar el correo con el drive que vamos a usar para la clase. Está listo ya, pero en la tarde lo voy a mandar. ¿Para ver las clases grabadas? Sí, exactamente. Ya, gracias. Ahí va. Ok, pensaba que lo podrían acceder directamente desde el Classroom, parece que no. Ya, eso entonces sería y nos vemos el jueves. Okay. Gracias. 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 Bye. Vamos. Gracias. Vale, gracias. Chao, profe, gracias.